Gracias, 7 de la mañana, 22 minutos. Ricardo, a propósito de estos delincuentes, tengo una buena pregunta que me hace un oyente. Señor. ¿Por qué Estados Unidos está revelándole hoy al periódico El Tiempo que el Pegasus fue una donación norteamericana? ¿Por qué no lo había dicho antes? ¿Por qué Estados Unidos, desde cuando el presidente Petro hizo la denuncia hace un par de meses, Estados Unidos estuvo callado y sale hoy a decir qué pena, se nos olvidó decir que eso fue donación nuestra, que la plata la puso Estados Unidos? Es que en cualquier caso quedan muchas preguntas sobre este caso Pegasus, Néstor, porque el hecho de que haya sido donado por Estados Unidos de origen o per se no excluye la posibilidad de que eventualmente se haya cometido un delito. Un oyente acucioso recuerda el caso Irán-Contras, Néstor, en Centroamérica en los años 80. Allí estuvo involucrado el gobierno de Estados Unidos con la compra de armas a través de ilegalidades. Hace 40 años. Sí, hace 40 años, claro. Pero lo que le quiero decir es que de origen, por el hecho de que Estados Unidos haya hecho el tema, no quiere decir que haya sido legal. Entiendo que el hecho de que sea Estados Unidos no lo vuelve legal, pero tampoco, Ricardo, nos vamos a hacer los tontos de que aquí no hemos tenido la mano de Estados Unidos siempre. Pero además lo que dice la declaración que revela el periódico El Tiempo en el día de hoy tiene 3 puntos. Primero, que ellos financiaron la compra de Pegasus con recursos lícitos, están diciendo. A ver, traducción, María Consuelo. Pegasus es una donación cortesía del gobierno. Eso es lo primero. Lo segundo es que no hubo uso indebido, o sea que los objetivos eran legítimos, lo dice la declaración. Y lo tercero, que se dio en el marco de la cooperación que tiene hace décadas Colombia para la seguridad con Estados Unidos. Entonces, si había un marco de cooperación, si la plata es lícita, si la donó Estados Unidos y si adicionalmente no hubo un uso indebido del software durante el tiempo que operó, que fue entre 20 y 22, ¿cuál es la denuncia? Porque es que yo no entiendo. Si todo eso hubiese sido, así, María Consuelo. Lo está diciendo la fuente. Sí, pues lo dice, pero no todo lo que dice es verdad o hace falta. Pero hay que presumir. O es suficiente. La legalidad, pero asumamos que es cierto. Que es verdad. ¿Cuál es la denuncia? Esta revelación es. Asumamos que es cierto. La pregunta es entonces ¿por qué nadie sabía? ¿Por qué no era público? ¿Por qué no era público? Pues porque es para la seguridad, precisamente. Si le dicen a todo el mundo estamos legal, utilizando un software, pues obviamente la gente puede ser que no lo hubieran hecho, puede ser que no lo hubieran hecho antes, María Consuelo. Puede ser que no lo hubieran hecho antes. Asumamos también que era pues una operación encubierta o como se le llame. Pero la pregunta es ¿por qué no hay rastro de la operación? La Fiscalía y la Policía, que son las únicas dos instituciones que legalmente podrían tener ese aparato, han dicho, aquí no hay rastro de nada. Héctor, porque de pronto es precisamente como lo compró la embajada, está en la embajada. O sea, mi pregunta es, ahora, ¿cuál es la denuncia? Las operaciones hago esa pregunta. No, delitos sí hay muchos, María Consuelo. Hasta ahora yo no lo veo. Es que estoy haciendo una pregunta. ¿Cuál es el delito hasta ahora? Déjeme le cuento lo que yo sé, Ospina le va a contar lo que Ospina sabe. Efectivamente, la operación se dio y fue cooperación de Estados Unidos, pero eso es parte de un proceso rutinario de cooperación militar. Cuando Estados Unidos coopera en asuntos de inteligencia, llevamos muchos años de cooperación. Décadas. No, es decir, la operación no se hace a través de ¿qué? No se hace a través de una operación financiera, no se hace a través de el Citibank, no. Hay operaciones que son encubiertas con plata que llega entérese a través de los Estados Unidos y plata en efectivo, porque se trata de no dejar huella. Porque se trata de la seguridad nacional, que son los pocos temas que gozan de reserva. Inteligencia. Segundo, Héctor, ¿en qué se utilizó Pegasus? Se utilizó en operaciones de inteligencia de cooperación norteamericana, que por eso digo, no son nuevas. Lo mismo que hace Estados Unidos. Pero que tienen un marco legal, Néstor, Héctor, es que esa es la clave. Pero lo mismo que hace Estados Unidos. Es que las operaciones de inteligencia no las puede ordenar el gobierno de los Estados Unidos. Pero eso sí. Las tiene que ordenar termino la aclaración. Una autoridad colombiana con el amparo de un juez. Es que ahí es donde está el problema. ¿Usted cree que porque todo lo que usted me está describiendo, yo lo conozco, Héctor, y lo conocen los oyentes. Pero le pregunto una cosa, Héctor. ¿Usted cree que para los operativos que hubo en Venezuela contra los señores de las FARC, contra Romaña, contra el Paisa,
¿Usted cree que eso hubo una orden contra Santrich? ¿Usted cree que eso fue producto de una orden judicial? Sí, no, pues primero no necesariamente fueron ordenados por autoridades, sino que se había dicho que había sido pelea. Que había sido pelea entre disidencias. Usted lo sabe, pero Héctor, eso fueron operaciones planeadas. Pero perfecto, le acepto perfectamente. Si fueron así, fueron ilegales. Así el objetivo nos parezca muy necesario, pues evidentemente. Un fin altruista. Ilegales en Venezuela. Combatir a esos criminales, por supuesto. Entonces matar a Obama también fue ilegal. Combatir a esos criminales, por supuesto. Osama Bin Laden, no Obama, corrijo, a Osama Bin Laden. Pero no, Néstor. Ahí sí tenemos una dificultad. Combatir delincuentes tiene un marco legal. Porque es que a veces nos parece que combatir delincuentes se puede hacer de cualquier manera. Y no. Entonces, delitos sí ha habido. Ahora, podemos, claro, por ejemplo, cuando hubo falsos positivos, pues también se justificaba porque estábamos combatiendo a las FARC. Estamos hablando de objetivos legítimos. En el caso de Raúl Reyes, es que no es posible justificar, no es posible justificar delitos simplemente porque creemos que el objetivo es razonable, digamos. No, pero los temas de inteligencia no se someten a decisiones judiciales. Eso sí, nunca se ha hecho. Para eso son inteligencia. En el marco de una investigación, si la Fiscalía o la DIJÍN necesita interceptar un teléfono, tiene que pasar por el control posterior de un juez de control de garantías. Pero en el marco de una operación de inteligencia, eso no se revela. Yo no veo al director de la policía con el encargado de la DEA o de la CIA en Colombia, Daniel, diciendo es que vamos a interceptar a Raúl Reyes. No es cierto que pueda haber, no es cierto que no le vamos a interceptar su teléfono. Héctor, no es cierto, Daniel, me da pena, pero no es cierto que haya... termina Daniel y sigue usted. Interceptación de comunicaciones sin beneficio, sin permiso judicial en Colombia no es. La Constitución colombiana dice una cosa. Termina Daniel y sigue Héctor. Adelante, Daniel. Néstor, en el marco de operaciones de inteligencia se hacen interceptaciones, se hacen seguimientos, entran agentes encubiertos y recaudan toda la operación de inteligencia para luego pasársela a los investigadores, a la Fiscalía y hacer la operación. Pero en el marco de operaciones de inteligencia yo no veo al gobierno colombiano, al director de la policía, junto con el encargado de la DEA y de la CIA en Colombia, o con los británicos diciendo vamos a interceptar el teléfono de Santrich para dar con él y tratar de darlo de baja o capturarlo. Eso no se puede hacer. Esas operaciones de inteligencia son secretas, son encubiertas y han existido durante muchísimo tiempo. La cooperación americana, la cooperación británica para estos temas de información de inteligencia no se revela públicamente en una rueda de prensa, o se compró tal aparato para interceptar tal dispositivo, o vamos a mandar unos agentes de inteligencia de una operación conjunta de Estados Unidos y Colombia contra el narcotráfico. Eso no se revela públicamente. Ya cuando se abre un proceso judicial, esa información de inteligencia se tiene que judicializar, se tiene que avalar por un juez de control de la operación Jaque, pidiendo permiso, el gran éxito militar para intervenir los radios. Le quitó secuestrados a las FARC. Vamos a llevar eso, claro. Fue una operación y se hizo con permiso judicial. Pero ¿cómo se le ocurre? Claro, Héctor, que sí, por supuesto. ¿Cómo se le ocurre que una operación de semejante nivel de discreción? No, me da pena, pero desconocen ustedes profundamente el funcionamiento del sistema judicial colombiano y de este tipo de operaciones secreta, solamente autorizada por el presidente y ministro de Defensa de la época. No, pero en el marco de esas operaciones hay una autorización de carácter judicial que no necesariamente es pública. Es que estamos confundiendo dos cosas: la autorización judicial y el hecho de que sea pública. Claro que, como dice Daniel, pues estas operaciones no es que las pongan en el periódico y le digan a las personas que le van a interceptar las comunicaciones que se las van a interceptar. No, son operaciones reservadas, pero con un permiso judicial. Es que la Fiscalía y la Policía operan conjuntamente y la Policía va donde un fiscal o trabaja directamente. ¿Qué tiene que autorizar? Bueno, no, para una operación militar no, para disparar no, para interceptar comunicaciones, que es de lo que estamos hablando. Es que de lo que estamos hablando es interceptación de comunicaciones, porque para eso es que sirve Pegasus. Eso solo puede operar legalmente según la
Constitución colombiana con una autorización judicial previa. Nos estamos enterando de que aquí Estados Unidos y el gobierno británico interceptan comunicaciones y se meten, y las grandes agencias de inteligencia son las embajadas. No quiere decir que sea legal. Eso no quiere decir que sea legal. Aquí se han violado los derechos humanos desde hace décadas, como dice María Consuelo. Claro que sí. Y han quedado impunes también. Pero eso no quiere decir que sean legales. Sin presunciones, aquí los 4 puntos que yo le digo son exactamente de Estados Unidos, el resumen de lo que dijo el vocero al periódico El Tiempo. Primero, Estados Unidos financió. Segundo, con recursos de origen lícito. Tercero, no hubo uso indebido. Se establecieron protocolos para garantizar el respeto a derechos humanos y objetivos lícitos. Las 4 cosas los dice la declaración. A mí me quedan dudas. Que eso tengan que demostrarlo es otro problema. Sí. Y que si hay investigaciones y demuestran que lo que están diciendo ahí es mentira, pues por supuesto serán otras las consecuencias. Para eso hay, pero si eso es verdad, ¿cuál es el delito hasta ahora? Pero a mí me quedan dudas sobre la financiación por una razón. Porque el dinero se entregó en Colombia. Si Estados Unidos financió Pegasus y se lo entregó a su socio Colombia para que lo utilizara en la lucha contra el narcotráfico y los grupos guerrilleros que viven del narcotráfico, está bien. Pero eso debería dejar una trazabilidad y debería haberse pagado desde Estados Unidos. Lo que se sabe es que se pagó en efectivo en Bogotá. Y entonces la plata, pues, la trajeron desde Estados Unidos en efectivo. Preguntémosle a la embajada, ¿cuál es el origen de dónde lo pagaron y dónde está la trazabilidad? Consuelo, pero eso está reservado, entiendo, por la cooperación. La plata está pagada en Colombia. Según Israel y según la Fiscalía, eso se pagó en Colombia. Y ahora según Estados Unidos, es decir, según una autoridad suiza, la plata ingresó en Tulas. Dicen. Es que yo francamente, Néstor. Y si es efectivo, ¿en dónde más llevan la plata si no es en Tulas? Pero entonces, pues claro. Llevaron en Tulas en un avión. Entonces yo francamente no entiendo cómo aparecen 2 fuentes anónimas, ¿no? No es un cable oficial del Departamento de Estado, no. No. 2 fuentes anónimas de la Casa Blanca. Y nos dicen, permíteme, Ricardo. No, una cosa, es que no son anónimas. No, Luisa, es que ese detalle es importante. No son anónimas. Están identificadas, pero hablan con el periódico El Tiempo bajo la condición de no ser citadas. No revelan quiénes son, por favor, digamos. No son anónimas. Claro que son anónimas. No son anónimas. Entonces te voy a contar que cometimos un ilícito, pero no voy a revelar quién soy yo. Pues, por supuesto, es el trabajo del periodismo maravilloso. Si revela quién es, involucrado, pero no lo cita. Yo realmente aquí a que sea una fuente reservada. En un día como hoy, Néstor, recuerdo su pregunta a algunos de nuestros colegas cuando dice: sonría, por favor, para verle los dientes de leche, porque aparecen 2 fuentes, ni siquiera un cable oficial de los Estados Unidos diciendo que compraron. Pero Luis Ernesto, usted lo que está confirmando es que Néstor, la versión de Estados Unidos que compraron contradice la tesis del presidente Gustavo Petro. Con plata en Tulas, permítame. Que con plata en Tulas, o sea, un estado como los Estados Unidos, que tiene toda la capacidad de hacer transferencias y transacciones electrónicas, carga en Tulas 11 millones de dólares. ¿Estados Unidos no usa el efectivo realmente? Pero lo mejor de todo, ¿y que la toda la historia, Néstor, la inventamos en Colombia? Sí, pero lo mejor de toda la historia, Néstor, si me permiten, es que no solo transporta 11 millones en Tulas y le regalan, porque afirman que es un regalo, se lo regalan. Donación. Y lo mejor de toda la historia es que el benefactor del regalo no se entera. El gobierno al que lo regalaron, el presidente al que le regalaron, las autoridades, el Ministerio de Defensa, la policía a la que le regalaron, no tenían la menor idea de que le estaban regalando 11 millones de dólares. Se llama cooperación. Y entonces ahora todos nos quedamos tranquilos porque nos lo dije un norteamericano. Si nos lo hubiera dicho un colombiano, seguramente no hubiéramos quedado tranquilos. Pero como es una fuente anónima en Estados Unidos, quedamos muy tranquilos. Es que no es porque... Y lo peor de todo, y concluyo con esto, porque es el donante. Y lo peor de todo, concluyo con esto. Se llama cooperación judicial. Si los Estados Unidos está utilizando un software para interceptación supuestamente de narcotráfico, pero además lo oculta de todas las maneras, la pregunta es: ¿qué tal que Estados Unidos, que ha tenido historial de infiltración también en temas políticos, haya utilizado ese mismo software del que nadie se enteró, que nos regalaron, pero nadie se enteró, para también interceptación con fines políticos? ¿Por qué no nos hacemos esa pregunta? Eso lo ha hecho en Guatemala, lo ha hecho en Centroamérica, lo ha hecho en todos los países de Centroamérica. Esa historia de los Estados Unidos reconocida. Y nosotros quedamos tranquilos con 2 fuentes anónimas. Esa se la valgo. Es decir, Néstor, ¿por qué Estados Unidos
no enteró de esto al presidente de la época. Pero dicen que a las personas del nivel operativo sí. Al general Vargas. Claro, pero el punto ahí es tan sencillo como que no iban a hacer un cóctel para decir estamos entregando este software, porque es que se pierde el objetivo de la compra misma y de la cooperación misma, que es la inteligencia y la seguridad del país. ¿Cuál puede ser su interpretación, Álvaro? Es de confirmar, pero tengo entendido que la empresa productora de Pegasus está prohibida por el gobierno de los Estados Unidos. Si fuera así, hay que ver si está prohibida, Álvaro, solo dentro de Estados Unidos o en el solo mundo. Un dato. Pero después de 2022. Ellos se defienden en la entrevista en El Tiempo diciendo que ellos dejan de utilizar Pegasus después del 21, cuando empiezan las denuncias sobre violaciones de los derechos humanos. Esto fue en el 20. Y en el 20, y en el 20 se hace la compra. Entonces por ahí se salen de esa hipótesis. Pero pues por algo, si es de Estados Unidos, ¿por qué no lo hizo de frente? ¿Por qué lo hizo así en Colombia en efectivo? ¿Hay alguna razón de eso? ¿Que eso es nuevo? Pues no, yo siempre he estado convencido que casi todos los logros contra el narcotráfico y contra las guerrillas han sido por información de inteligencia. Dos datos ahí. Que consigue la DEA. Uno siempre pensaba que en las selvas era el avión ese que tenía el círculo arriba. No, eso hoy en día la tecnología permite espionaje mucho más de cerca. Entonces eso de nuevo no tiene nada. Pero la pregunta es ¿por qué Estados Unidos lo hace así? De pronto es para no aceptar entonces que está haciendo espionaje en otro país, sino que se hace dentro del país con la autorización del gobierno de ese país, y ahí habría que buscar quién autorizó eso. Porque si no, Estados Unidos estaría haciendo espionaje extranjero en Colombia, que sabemos que se hace en todas partes, pero pues Estados Unidos, sobre todo en temas de narcotráfico, se cuidará porque puede de hacerlo de una manera más formal. Pero Álvaro, ¿usted no se ha enterado que Estados Unidos participa en operaciones de espionaje? Claro, ¿No han visto el episodio de Pablo Escobar? Desde mucho antes de Pablo Escobar, Ricardo, ¿cuántas veces hemos contado de los operativos de la participación de Estados Unidos? Y de las agencias de Estados Unidos como la CIA, La CIA y la DEA interceptaron a Pablo Escobar durante muchos meses para poder finalmente dar con su muerte en el 93. La captura de los Rodríguez Orejuela también estuvo muy influenciada por operaciones de inteligencia de Estados Unidos. Todo. Néstor, fingamos sorpresa. Nos acabamos de desayunar que Estados Unidos hace operaciones encubiertas en Colombia. Y que se hacen sin orden judicial. Se nos alborota el abogado, se nos alborota el suspicaz. Y en todos los gobiernos, Aurelio. Y sobre todo en países como Colombia, que son neocolonias, que son banana repúblicas. Es que no nos olvidemos de eso, ¿cierto? Entonces, el juez quinto penal municipal promiscuo del distrito de Tocancipá dice que no se puede hacer la operación. Por favor, ¿en qué país estamos viviendo? Esto es una neocolonia hace mucho rato. Aquí y voy a decirle otra. Y no sabemos cuántas operaciones encubiertas hayan hecho en estos 2 años y medio del gobierno de Petro. Es que esto es así, es que Colombia funciona así. Bueno, y a mí me mandaban en estos días a ver Netflix. Yo hoy los devuelvo la invitación a ver Netflix para los que no creen en operaciones encubiertas de los Estados Unidos y que entonces sí No, Petro se inventó un relato. El relato de Petro era más o menos de que había el gobierno de Duque comprado un software para espiarlo a él. Un software, un malware para espiarlo a él y dañar su campaña. Y los petrovideos, un spyware más preciso, gracias, y para espiar su campaña, y los petrovideos vienen de ahí. Bueno, pues entonces salieron los agentes gringos y le dijeron, no, chino, no es así, y resultó es una operación más, es una operación más, es una operación más de las muchas que hemos hecho. Que efectivamente lo que el presidente Petro estaba diciendo era cierto. Perdón, Héctor, ¿me deja terminar? ¿Me deja terminar? No ha resultado que sí, Aurelio, solo digo esto, no hay ninguna evidencia de que Pegasus haya sido utilizado para espiar a... No, bueno, hay la primera evidencia más importante es que hubo Pegasus. Esa es la primera evidencia más importante, porque por ahí comenzamos. Hace 15 días. Mire ustedes, los que están tratando de ocultarlo. Termina Aurelio, ya sigue esto, señor. Pero yo sí creo que Héctor debe hacer una cosa, de verdad. Si Héctor es consecuente con lo que está diciendo aquí, tiene que salir de este
programa, ir a la fiscalía y poner una denuncia porque se hizo una operación que no tenía el permiso de un juez. Vamos a ver cómo le va. Vaya, pongan la denuncia, a ver cómo le va. Y verá que le dicen, pero señor, si es que eso se hace aquí por la mañana, Aurelio, al medio. Mire, Héctor, acuérdese de las oficinas de infiltración que tenían sobre. En Colombia hay más de 20.000 homicidios al año también, claro. Claro, eso no quiere decir que los homicidios sean legales. Perdóneme, me acordé de un chiste. Eso no quiere decir que los homicidios sean legales, Aurelio. Es que no. Me acordé de un chiste. Es que a mí realmente pero déjeme hablar, Héctor, déjeme hablar. Termina Aurelio. Déjeme hablar, Héctor, pero ¿qué es esa vaina? Héctor, Néstor, me acordé de un chiste. ¿Se acuerda del pastuso que estaba en la mitad de la guerra? Se fue a la frontera del frente y le dice al general: mire, general, con lo que nos están tirando. Eso fue lo que pasó acá. Aquí hay gente quejando. Es que esto es así. Colombia funciona así. Y no hay juez ni nada que vaya a parar las operaciones encubiertas. Y les aseguro, hoy en Colombia, a esta hora, ¿cuántas operaciones encubiertas hay de la embajada americana haciendo cosas en medio de la minería ilegal o de no sé qué? Perfecto. Aurelio está de acuerdo conmigo. Solo que a él le parece normal que se cometan delitos y a mí no me parece normal. Que la cooperación esa es la diferencia que tenemos entre Aurelio. Esa es la diferencia que tenemos entre Aurelio y yo. ¿Cuál es el delito? ¿Qué delito? Es que a mí nadie me ha explicado todavía cuál es el delito. María Consuelo, me permito leer el inciso tercero del artículo 15 de la Constitución, que fue escrito además en el siglo XIX, ni siquiera en el siglo XXI ni en el siglo XX. La correspondencia y demás formas de comunicación privada son inviolables. Solo pueden ser interceptadas o registradas mediante orden judicial en los casos y con las formalidades que establezca la ley. Cierro las comillas. ¿Alguna otra pregunta? Claro que alguna otra pregunta, porque hay un marco de cooperación. ¿Alguna otra pregunta? Claro, sí, Héctor, hay un marco de cooperación. Perdone. Héctor, usted es abogado y lo sabe mejor que yo. Claro. Orden judicial no quiere decir orden de un juez. Eso es lo más importante. Orden judicial, ¿qué quiere decir? Un fiscal es una orden judicial, por ejemplo. No es orden de un juez. Y la presunción. Una sala de instrucción. Los fiscales forman parte de la rama judicial, primero que todo. Y segundo, por eso una orden judicial no significa que haya que ir a un juez. Y segundo, hay las órdenes judiciales de interceptación de comunicaciones o de registro de domicilios o etcétera, la expiden los jueces de garantías. Así se llaman, para eso los crearon. Entonces, yo entiendo y estoy de acuerdo con Aurelio. Que está en el tejado, esperamos a que el juez que hubo de la unas órdenes judiciales, pero en todo caso son audiencias reservadas, Héctor, por tratarse de seguridad nacional. Claro usted no sabe que esas audiencias son reservadas. Si llegara a ser así, si necesitaría el control de un juez, cada vez son sacan reservadas. un caso distinto. Cada vez sacan un caso distinto. Yo no estoy diciendo si son reservadas o públicas. Es más, ya dije que no eran públicas. ¿Qué pasa con que sean reservadas? Nada. ¿Dónde está la constancia de que esas operaciones cumplieron el procedimiento legal y pero ¿dónde está que no? Es que no se puede decir judicial. No se puede decir la operación Nacional de Inteligencia, que la operación Fénix, por ejemplo, que la operación Sodoma en el 2010, que la Odiseo en el 2011, la de Alfonso Cano, que todas tuvieron cooperación con Estados Unidos en inteligencia. Todas están enmarcadas además en la cooperación con el Plan Colombia, que es lo mismo que está pasando aquí. Ellos lo que dicen es: eran objetivos legítimos en la lucha contra el narcotráfico, que es un delito transnacional y que es el propósito precisamente de esa cooperación. Entonces, ¿por qué presumir que si ellos dicen eso es falso? Es mi pregunta, porque hay una denuncia del presidente que se le cayó, porque la denuncia del presidente era que la plata era ilícita, y lo que están diciendo en esta mañana, con lo que nos levantamos hoy, es que la plata era lícita y de Estados Unidos, en el marco de la cooperación. Entonces ahí es donde yo no veo delito. La segunda aclaración, María Consuelo, sería que la plata que Pegasus no fue para espiar a líderes políticos. Pues eso es lo que dice la embajada. Sino operaciones de narcótrico. Claro, eso es lo que dicen los funcionarios. Esta es la versión. Esta es la versión del donante, del que puso la plata. Sí, Néstor, que no es menor. Y hasta ahora, Néstor, no hay... Me dice que hay unas excepciones, Daniel, en las que los fiscales pueden incluso disponer de órdenes de interceptación sin acudir previamente al juez, sino que lo hacen después de la operación. Hay es control posterior, que podrían hacer un control posterior de la interceptación. Ricardo, ahí va el punto, y ese es un debate.
que es un debate difícil porque hay casos en los que eso es útil y hay casos en los que genera problemas. El control, muchas veces el control que se le hace a las interceptaciones de dispositivos móviles, de teléfonos, es un control posterior. Es decir, el fiscal va ante el juez de control de garantías y dice, teníamos interceptado esta línea y de estas interceptaciones salió tal evidencia. Ese control posterior, muchas veces ellos interceptan, fiscal, no saben exactamente el número telefónico. Siempre el fiscal, no el policía. Interceptan más números y en el control posterior judicializan. Siempre el fiscal, es decir, no el policía. Meten Exacto. al proceso eso judicial fue lo que hicieron, las líneas que efectivamente... Eso fue lo que hicieron con la señora, ¿cómo se llama? Mayerly. Seguramente lo metieron como un número del Clan del Golfo y no lo era, entonces no tenían que llevamos rasgándonos las vestiduras 2 años y medio, porque a la señora Marielvis Mesa le interceptaron las comunicaciones y llevamos rasgándonos las vestiduras 5 años o algo así, porque al expresidente Uribe le interceptaron las comunicaciones, en ambos casos con órdenes judiciales, pero una aparentemente injustificadamente y la otra con eso que en la justicia llaman judicial, un hallazgo casual. Y las mismas personas que hoy están tratando de ocultar los delitos de Pegasus, las mismas personas que están tratando de ocultar los delitos de Pegasus, hoy dicen que qué importa que se intercepten las comunicaciones y llevan 5 años rasgándose las vestiduras porque le interceptaron la comunicación al presidente Uribe. Mire, francamente, a mí realmente me parece... son trampas que no vale... me lo deja. Esas son trampas que no vale la pena que nos metamos en el uribismo, en las chuzadas de Uribe, que usted sabe que son totalmente diferentes, Héctor. Estas son operaciones contra delincuentes. Lo que pasa es que hay que ser coherentes. Estoy refiriéndome a lo que dice la fuente del periódico El Tiempo de hoy. Y sobre todo hay que ser estricto, yo creo, desde el punto de vista ético. Cuando se cometen delitos hay que rechazarlos independientemente de decir que no hay demostración de que haya delito. Dígame cuál es el delito. ¿Cuál es el delito, Héctor? De la cooperación internacional. En este caso, ¿cuál es el delito? Es que María Consuelo parece que entender, y claro que sería un error si eso es lo que entiende, que la cooperación internacional en materia de inteligencia o de seguridad sustituye la autorización judicial. Ella dice, es que todo esto se hace en el marco de la cooperación. Y yo le agrego, la cooperación tiene que... Y yo le agrego, la cooperación tiene que hacerse en el marco de la Constitución. Y si no se hizo en el marco de la Constitución, pues se cometieron varios delitos y todo indica que se cometieron varios delitos. Hasta ahora no hay ninguna demostración de un delito cometido. Es que, Héctor, todo indica que se cometieron varios delitos por una sola razón. ¿No le parece que el mundo de la inteligencia es naturalmente turbio? Están luchando contra los más poderosos pero no puedo aceptar que sea delictual. Para luchar contra los señores no puedo que aceptar salieron. Que sea delictual. O sea, usted es de la teoría del entrampamiento. No puedo aceptar eso, Néstor. No, y es que son diferentes. El caso de la señora Marielvis Mesa presentado como un tema de seguridad nacional es diferente a este caso, Héctor, que es un tema operacional y sí es un tema de seguridad nacional. Héctor, no me ha dicho cuál es el delito, que hay que rechazar cometido con Pegasus. Dígame cuál es el delito y yo después le digo, estoy de acuerdo con usted. Se llama interceptación ilegal de comunicación. Pero ¿cómo sabemos? Pero para que usted me diga que interceptaron ilegalmente, tiene que decirme a quién interceptaron Néstor, ilegalmente. Usted me estaba haciendo preguntas parecidas hace 3 semanas o no sé, cuando el presidente Petro reveló esta situación. Y era, ¿dónde está Pegasus? ¿Dónde está Pegasus? Apareció Pegasus y ahora es, ¿quién dijo que se usó ilegalmente? Eso, ¿Dónde están? No, mire, aquí el hecho es que el denuncio del presidente Petro, le repito la pregunta. El hecho de que el denuncio del presidente Petro, de que el cadáver es que hay un software o como se llame eso, malware, como se llame, un instrumento, un programa de comunicación, un programa computacional para interceptar comunicaciones que efectivamente lo usaron las autoridades colombianas y que no hay rastro de su uso, ni hay rastro de que se haya hecho en el marco judicial o entonces no hay delito. No hay, es al revés. No hay delito. Entonces no hubo, compraron Pegasus y no lo usaron. Dígame, usaron contra el narcotráfico. Ustedes los veo bastante bien. Lo compraron y lo usaron contra el narcotráfico. Sea María Consuelo, para hacerlo con quien sea, se necesita una orden judicial. Para hacerlo con quien sea.
Bueno, ¿y sabemos que no la hubo? No, y sabemos que la hubo, la han buscado en la fiscalía, en la policía. Sí, la han buscado y dijeron desde la policía y desde la fiscalía que no había rastros. Y no la han encontrado. Exacto. Eso quiere decir que si usaron el aparato, lo usaron ilegalmente. Porque no hay rastro de haberlo usado legalmente. Héctor, ¿sabe cuál es la diferencia? Néstor. ¿Sabe cuál es la diferencia que veo que tenemos usted y yo? Yo parto de la base de que la cooperación internacional y la cooperación de Estados Unidos es legal, es necesaria, es legítima y es buena. Que esa cooperación es la que ha permitido golpear a los delincuentes. Usted está suponiendo que todo lo que se hace con la cooperación internacional termina siendo un delito. Yo no creo, yo no sé. Supongo que no, y supongo que en ese mundo de espionaje hay muchas cosas oscuras que pasan. Es que eso funciona, es así. Y que ahora es no que el espionaje funciona los gringos. El espionaje funciona así, a las espaldas de los jueces. Yo no me acuerdo de ninguna película de James Bond indo primero donde un juez a decirle, oiga, me permite, señor juez, que hoy eso no funciona así. Ahora, uno puede tener el alma legal y yo saludo que Héctor pues ponga la Constitución por encima de todo. Héctor, yo le quiero contar una cosa. En Colombia, las operaciones encubiertas e incluso abiertas de Estados Unidos en este país durante décadas han estado por encima de la Constitución. Si usted se dio cuenta hoy, pues bueno, bienvenido. Pero le quiero contar que la Constitución está debajo de las operaciones gringas en Colombia, militares desde hace mucho tiempo. Y no puede comparar esto con lo de Marelvis Mesa. Pero usted, ¿cómo compara esto con lo de Marelvis Mesa? Eso sí, qué pena. Eso no es lo mismo una operación encubierta de la DEA de la CIA, ¿no? Que una señora que la llevaron porque se robaron una plata. Es el mismo delito. No es lo mismo. Es el mismo delito por el que están condenando a unos policías. Héctor, la diferencia es que Marelvis Mesa hicieron una cosa. No, pero es que el mismo Mesa utilizaron un mecanismo delictivo distinto. Es eso que los que abogados llaman el mismo teléfono de Marelvis Mesa diciendo que ella es integrante del Clan del Golfo, cocinera del Clan del Golfo, por para el escucharla. Que fuera. Entonces engañan a la fiscalía, engañan al juez y meten el teléfono de Marelvis en un caso en el que no tiene nada que ver. Y se inventan que es un tema de seguridad nacional. Escenario distinto. Pero fíjense una cosa. Me estoy acordando del caso Santrich, Néstor. Caso Santrich. La DEA graba a Santrich. Ustedes recuerdan a Santrich hablando con los narcos mexicanos, hablando supuestamente de unos cuadros que él dice de unos televisores. Claro. Esa grabación la toma la DEA, la lleva la DEA a la justicia estadounidense y la justicia estadounidense pide en extradición a Jesús Santrich. No se les olvide cómo operan las agencias de los Estados Unidos, pero la grabación la hace la DEA. Con un agente encubierto, claro. Santrich confesando delito, y ellos con esa grabación. Todo eso se da en el marco de la cooperación judicial que define unos protocolos súper estrictos para la interceptación. Nada de eso contradice lo que yo estoy diciendo. Lo que pasa es que a ustedes les parece normal que la Constitución no rija. Y a mí no me parece normal. Entonces Aurelio se ríe de la Constitución y dice, ¿quién dijo que el inciso 3 del artículo 15 de la Constitución rige en Colombia? En Colombia todo el mundo intercepta comunicaciones y eso no importa y a nadie van y le preguntan y en las películas funciona así y tal. Bueno, uno puede reírse de la Constitución, pero eso está escrito en la Constitución. Y yo le insisto a María Consuelo, no siga cometiendo el error de creer que la cooperación judicial no tiene marco constitucional. Es pues que la cooperación judicial, la cooperación internacional, pero el acuerdo no sustituye la Constitución. No. ¿Tú crees que es que si lo hacen por la cooperación no se necesita la orden judicial? Se necesita la orden judicial. No, Héctor, no sea condescendiente conmigo primero. Yo le estoy hablando de relaciones internacionales, de acuerdos que se hacen entre estados y que precisamente pasan por el Congreso para incorporarse a la legislación colombiana y después tienen control de constitucionalidad. Y ese marco es el que permite este trabajo que además se apega a unos protocolos muy estrictos por parte de Colombia en cabeza de su policía y de toda su institucionalidad. A mí no me venga a tratar como niña chiquita aquí y a decir que no sea inocente y que no siga cometiendo el mismo error. Sin condescendencias, por favor, porque yo sé de lo que estoy hablando.
todo eso se enmarca en la cooperación que durante décadas empezó como Plan Colombia y que hoy en día tiene todavía algún tipo de operaciones y de trabajos que se hacen desde la embajada en conjunto con la policía y el ejército colombiano. Entonces retiro la recomendación para no molestarte. Tú verás si quieres seguir cometiendo el mismo error. Es que esa condescendencia la rechazo. Judicial, perfecto, la acepto y me excuso, sin condescendencias. No importa que María Consuelo cometa el error que comete, que es un error grave, que cree que la cooperación... Para no tener condescendencias con María Consuelo, digamos que está cometiendo un error grave, un error básico. No estoy cometiendo ningún error. Que es que la cooperación entre los estados... que la cooperación entre los estados no está sujeta a la Constitución. Ese error que ha querido cometer María Consuelo decenas de veces en la conversación que hemos tenido. ¿De dónde sale ahora, Héctor? Ese error ¿De dónde sale la teoría sin condescendencias de que la cooperación internacional es ilegal en Colombia? No, es que la cooperación, yo no he dicho eso. Eso lo han dicho ustedes decenas de veces poniéndolo en mi boca, de una manera desleal en la conversación, porque eso yo no lo he dicho jamás. He dicho lo contrario. No, he dicho que diciendo una y otra vez que aquí se cometió un delito con Pegasus, que la cooperación y no me ha dicho cuál es el delito. Entre los estados, ¿cuál es el delito con Pegasus? No chuzaron al presidente Gustavo Petro. Que la cooperación entre los estados, eso no lo sabe usted, Néstor, no lo afirme de esa manera porque usted no lo sabe. Y es bastante probable por todo lo que está pasando que termine contradicho. Es bastante probable que termine contradicho. Pero trajeron Pegasus, entonces, perdóneme, soy condescendiente con usted. No cometa ese error, Néstor, porque de pronto le toca comerse las palabras. De pronto, voy a ser condescendiente con usted, Néstor. Si me toca comerme las palabras, me las comeré. Me equivoco, Héctor, pero de momento no hay ninguna. O usted me puede decir que la hay, Ricardo, Héctor. Yo no me río. ¿Alguien tiene alguna información de que Pegasus fue utilizado para espiar la campaña Petro? ¿Alguien tiene esa información? Confirmación. Yo no me río de la y Estados Unidos dice que supervisó el uso de Pegasus para que no se cometieran delitos. Hay un hecho que es al revés. La prueba es para probar el delito, no para demostrar que no se cometió, Héctor. Hay un hecho que es que hay un delito. Efectivamente, ¿Cuál es el delito? Interceptaron las comunicaciones de la campaña del presidente Petro en forma ilegal. De eso no hay duda. ¿Quién dijo eso? Yo no hay ninguna duda. ¿Quién dijo eso? ¿Cómo así que quién dijo? ¿Cómo así quién dijo que es? Pero aún si hubiese un Zoom, el Zoom es una comunicación privada. Que se graba, se puede grabar directamente de la plataforma de Zoom. Lo que no implica que haya sido legalmente. Lo que hubo fue un Zoom. Pues que eso no tiene nada que ver con esto. Claro, es que yo puedo tener una llamada telefónica con alguno de ustedes y entonces ustedes dicen, pero hubo una llamada telefónica. Pues sí, hubo la llamada, pero si alguien la interceptó y la publicó, pues cometió un delito. La llamada, claro que hubo. Es que aquí siempre han dicho, es que hubo un Zoom. Pues claro que el Zoom se interceptó. 17 personas conectadas a la conversación en Zoom. Y ahora yo no me río de la trajeron Constitución. Pegasus para demostrar para meterse. Perdóneme, yo no me río de la cosa. Yo no me río. La publicación no es delito. La publicación no es delito. Eventualmente cometió un delito quien filtró si había una advertencia de que era una conversación privada, pero la publicación no es un delito. No, yo no me río de la Constitución. Sigo sin ver el delito. La última, Aurelio. Sí, yo no me río de la Constitución. Yo he respetado la Constitución aquí y siempre durante toda mi vida. Eso es que lo primero que quiero aclarar, Aurelio, es que sobre el tema. No me río. Pero sí me río de quienes sacan la Constitución para decirle a los gringos, señores, están violando la ley. Eso lo llevan haciendo 50 años en Colombia. Si Héctor Riveros amaneció hoy con la Constitución alborotada y hasta hoy se dio cuenta de que eso pasaba en Colombia, bueno, allá él, pero los que se han reído aquí de la Constitución han sido los grandes poderes extranjeros que hayan hecho y deshecho, y entonces resulta que en medio de una operación más sale un abogado y dice, oiga, la Constitución, señor, mire, eso ha pasado por encima, no nos vengamos a sacar argumentos
legales, que yo diría un poquito leguleyos, para tratar de ocultar una realidad en Colombia, y es que aquí hay operaciones abiertas y encubiertas por encima de la Constitución de Colombia, de poderes extranjeros desde hace mucho tiempo. Néstor, Aurelio, leo la ley de inteligencia, Néstor. Señor. Voy a leer solamente es que aquí el tema es complejo, el tema no es tan sencillo, no es de blancos y negros. Sé que se enreda con las comunicaciones y una eventual interceptación ilegal, pero leo la ley de inteligencia, control y supervisión. Las actividades de inteligencia y contrainteligencia deberán ser autorizadas por orden de operaciones o misión de trabajo emitida por los directores de organismos o jefes o subjefes de unidad, sección o dependencia según el equivalente en cada organismo, y deben incluir un planeamiento. Es decir, ojo que las actividades de inteligencia son insumos, y aquí, por ejemplo, el director nacional de inteligencia, el director de la DIPOL y otros organismos de inteligencia son quienes autorizan esas operaciones. Ojo, Ricardo, eso no pasa ante un juez. Ricardo, estamos hablando de un tema distinto. La inteligencia son criterios orientadores. Ricardo, en segundos, atención, hay noticias sobre este tema de última hora. El general Vargas, que era el director de la policía, creo que es el hombre que sabe cómo se desenreja esta madeja de versiones, está a punto de llegar, está citado a las 8 de la mañana. En segundos compartimos información desde la Fiscalía General. Me deja decir qué aprendo de esta discusión que acabo de escuchar de ustedes. Señor. Sacar juicios sobre interpretaciones sin datos validados nos amplía la posibilidad de error. Se requieren datos, hechos comprobados. Y eso es lo que hasta ahora no vamos teniendo claro. Padre, lo que pasa es que ¿cuáles son los datos así claritos? No los tengo. Ha habido un pocotón de interpretaciones por acá. Y claro, cuando se abre una interpretación, se abre una posibilidad. Hasta ahora lo que tenemos claro es que existió Pegasus, pero no más. Por ejemplo, de qué es ilegal, no se tiene comprobación hoy. ¿Para qué se usó? No se tiene comprobación. Es decir, hay una cantidad de cosas sobre las cuales no hay datos. Hay unos datos, padre. El más importante es que hubo Pegasus, cosa que negaban hace 2 semanas. Hasta ese es el dato. Ya eso no se puede negar. La pregunta de ¿dónde está Pegasus? Dejaron de hacerla, pues porque Pegasus está en alguna parte, porque efectivamente todo se ha confirmado que Pegasus pero de ahí para allá, existió en Colombia. Según la declaración de hoy, segundo, del 20 al 22. Pegasus es un programa que se ha utilizado en el mundo para hacer interceptaciones ilegales de comunicaciones, tanto que el gobierno de los Estados Unidos, que lo compró para usarlo en Colombia, lo prohibió en su propio país. Después de comprarlo. Sí, no importa, pero pues compró 22, un veneno y después se dio cuenta que el veneno mataba. Claro que sí, pero compró el veneno. Es que el veneno no era un postre, porque solo después supimos que era un veneno. No. Un veneno. Es decir, Pegasus siempre estuvo asociado a hechos ilegales en Colombia y en el mundo, tanto que lo prohibieron en todas partes. Entonces, que claro que se cometieron delitos. Lo que hay es que buscar ahora a los responsables. No sabemos cuáles todavía, ¿no? Esa parte de se cometieron delitos todavía no. Ahí no hay datos. Ahí no hay demostraciones. Héctor cree que se cometieron delitos. En principio, Pegasus sí fue utilizado en Colombia contra delincuentes. Ahora, que se cometieron delitos, no está probado, no se sabe cuáles son los delitos. Que fue la campaña de Petro, no se sabe, no está probado. Que fue operaciones encubiertas contra Santrich y contra el Paisa y contra los señores de las FARC en Venezuela, no se sabe. En segundos, la versión que entrega esta mañana sobre el tema el director, quien fue director de la policía, el general Vargas, ante la Fiscalía. Estás escuchando Blue Radio.